Buenas tardes amigos de nuestra comunidad, hoy vamos a hablar de cómo vivir y de cómo pensar como un millonario sin serlo todavía. Más allá del pretender, recuerde que la mentalidad de proyectar lo que quiere ser puede ser un paso bastante importante a la hora de cumplir con sus metas financieras. A pesar de la diferencia de oportunidades, es mucho lo que se ha hablado de que cualquier persona puede llegar a convertirse en millonario. O la frase de Bill Gates en la que afirma que nacer pobre no es tu culpa, pero morir pobre sí lo es. En sí, todo es cuestión de tener mentalidad, proyección y buscar las oportunidades adecuadas. Y es que a quien no le gustaría vivir, así sea por un solo día, con todas las facilidades de contar con el presupuesto necesario para todo lo que quiera hacer, o de gozar de la ventaja de tener su negocio propio, así como de ser reconocido por grandes aportes hechos al mundo. Ser millonario tiene tras de sí también un trabajo duro de paciencia y dedicación, como se ha podido ver en las distintas historias de grandes empresarios y famosos. Claro, el dinero puede ser un gran aporte, pero existen cosas que hay detrás de esas grandes acumulaciones de riqueza, como por ejemplo el aprovechamiento al máximo del tiempo, las ideas y la empatía que pueda llegar a desarrollar con las demás personas, todo con una regla básica, sintiéndose feliz y tranquilo por ello. Para eso, aquí le damos algunas claves que le ayudarán a acercarse un poco más a ese estilo de vida sin tener que tener grandes cantidades de dinero y con ello irse acercando cada vez más a ese proyecto que tiene en mente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la imagen. No solo como usted se siente es como lo ven los demás, ya que su imagen también tiene mucho que ver a la hora de querer proyectar algo. Según Business Insider, los millonarios son bastante precavidos con su imagen, ya que saben que de ella dependen sus negocios y la reputación que puedan llegar a tener. Así, la elegancia y ese aire de superioridad que emiten siempre será importante. La recomendación de Business Insider señala que los zapatos planos no son una muestra de éxito. Procure siempre lucir proyectando una imagen profesional, representada con un vestuario acorde a ello. Incluso para las mujeres es más conveniente usar zapatos que las hagan lucir más altas, ya que inconscientemente la estatura influye en la percepción de autoridad que tienen las personas. A la vez elija también cuidadosamente los accesorios que va a usar, ya que ellos también pueden ser interpretados de forma contraria a lo que tenía planeado. Esto también incluye el tipo de comida o bebida que vaya a solicitar a la hora de compartir con amigos o en reuniones de trabajo. Las reglas. El uso del dinero es algo vital. Si la idea es actuar como millonario sin serlo, ¿por qué sigue derrochando dinero por cosas que no puede soportar su bolsillo? Una de las reglas básicas es no tener deudas, o por lo menos no unas muy grandes. Según expertos de la web Mile Bank, la deuda no solo elimina la posibilidad de ahorro y con ello de inversión, sino que le genera un estrés constante viviendo al límite de las posibilidades. Lo otro es empezar a hacer compras inteligentes. Por ejemplo, la regla de pagar un poco más por aquello que es de mejor calidad es algo que le ayudará a ahorrar a futuro y a tomar mejores decisiones. Hay personas que prefieren comprar un par de zapatos de 20.000 cada 3 meses y hay otras que prefieren invertir 200.000 una vez para unos que duran 3 años. El pensamiento. Aunque para muchos no sea así, el efecto que puede tener la mentalidad sobre el proyecto de vida puede tener grandes incidencias. Las personas que se la pasan quejando que no tienen dinero, muy seguramente nunca tienen y se les desaparece de forma constante. Pero aquellas que saben que les toca apretarse el cinturón y en vez de quejarse actúan, tendrán mayor éxito. Para pensar como millonario sin ser uno, debe tener claro algunas pautas básicas. Usted no necesita de reconocimiento para saber que lo que hace es algo valioso. Además, no piense en tener una idea millonaria. Si su ideal es tener su negocio propio, considérelo desde la base de sus gustos y pasiones y échele cabeza para buscar el lado de sacarle dinero. Incluso, si hay una idea que lo emociona, pero que ya existe en el mercado, busque la forma de innovar a partir de ella. Por último, no piense en el dinero como una meta. Piense en él como un medio para alcanzar y lograr sus metas. Ese es uno de los principales errores que cometen los aspirantes a millonarios, porque lo único que quieren es acumular y acumular. ¿Para qué? Simplemente para acumular. Cuando usted le da una dirección específica al dinero, un fin último, se dará cuenta que su mentalidad empieza a cambiar por completo. Recomendación final.
Según Sean Ogle, empresario reconocido por el negocio Location 180, más que el dinero, lo que hace a un millonario realmente millonario es la experiencia y la habilidad de arriesgarse a hacer las cosas. Esto implica perder el miedo y aceptar que el fracaso es parte de la construcción de una vida exitosa. Asimismo, valore el tiempo. Uno de los grandes mitos que se tienen alrededor de los millonarios es que son personas que pueden gozar de todo el tiempo libre que quieran, pero la verdad es que tienen tantas responsabilidades que el tiempo libre lo valoran enormemente, consintiéndose con grandes vacaciones y compartiendo todo lo que puedan con las personas que más quieren.